Soy Daniela Gutiérrez, me dedico a las ciencias sociales y soy además gerente de Fundación Medife. Y hoy estoy acá acompañando a Fadam con una presentación en la que hablé sobre el bienestar, sobre la salud y la cultura y cómo cambiaron los paradigmas culturales de modo tal de que ya podamos en algún momento, así como en la historia se cambió el paradigma y se prescribió la actividad física, poder incluir como terapéutico en muchos sentidos la experiencia estética. Desde hace muchos años trabajo en el mundo universitario como docente y como investigadora. Y lo hago con un doble anclaje en la Universidad Nacional de La Plata y en Flaxo, que ambas instituciones quedan acá en Argentina, y en la Universidad de Turku, en Finlandia. Llevo además otra doble vida, que comparto la enseñanza y la docencia con el trabajo como empresaria. En particular, soy gerente general de la Fundación Medife. Y en ese rango, main sponsor de este museo, y que además agradezco también a la Asociación de Amigos que nos deja estar hoy acá. En esa tangencia, digamos, entre la actividad académica y la gestión, es desde donde hace mucho tiempo vengo pensando teóricamente por qué una fundación de una empresa de salud se vincula con el arte, digamos. En principio porque yo recibo el dinero de mis donantes y tengo que justificar ese dinero, pero porque me parecía que ahí había algo importante. Y que utilizo particularmente que una empresa de salud debe vincularse con el arte, y elijo ese verbo en vez de poner puede o quiere, por un motivo importante, porque la experiencia cultural es más salud, es mejor salud, y además es verdad que es central para la salud. Coincido mucho con lo que decía Micaela, referido no solo a la tercera edad, digamos, o a los adultos mayores. Para el encuentro de hoy elegí contar cómo llegué yo a esta idea, y se va a ir poniendo más divertido. En 1967, solamente hace 52 años, Christian Barnard, que era un cirujano sudafricano, hizo el primer trasplante de corazón en humanos. Muchos de los que estamos acá recordaremos ese momento. Yo era una niña, pero con memoria. Quiero decir que además tengo una abuela de 108 años. Sí. Y lo hizo precisamente esa operación el 3 de diciembre, que es el día que después pasó a ser el Día del Médico, un día internacional del médico. Pero hubo cambios colaterales muy importantes a partir de ese hecho fechado el 3 de diciembre, vuelvo a decir, de 1967, no hace 1000 años, sino 52. Uno de los grandes de esas cuestiones, la cirugía avanzó todo lo que se puedan imaginar, desde esa técnica primera de Barnard a las que se usan hoy. La práctica clínica avanzó un montón. La psicoprofilaxis, es decir, la prevención de las enfermedades, avanzó un montón. Pero también, y además, otras disciplinas fueron acoplándose a esta increíble modernización, por decirlo de alguna manera, que había traído la cardiocirugía y la cardiología. Y empezamos a entender a partir de entonces muy fuertemente, sobre todo porque esta operación de Barnard vino, las personas más grandes de este auditorio se van a acordar,
muy súper ultra marketineada. Digamos, la vimos todos. Hay diarios, tapas de diarios, en todo el mundo. Fue un hito. O sea, así como uno puede pensar la llegada del hombre a la luna, bueno, la primera operación de corazón, perdón, estoy medio, tuvo ese nivel de repercusión mediática. Fue lo que se llama un fenómeno de masas. Nadie entendía nada de medicina. Yo podría asegurar que hoy nosotros entendemos mucho más. No existía Google, no existía nada, y fue un fenómeno de masas. Pero a partir de ese hecho, y este es el efecto colateral que más me interesa comentar, los médicos empezaron a prescribir en sus recetarios, a firmar de puño y letra, a poner su sello, a dejar una marca de su matrícula, en un lugar que eran estos recetarios donde solamente se incorporaban drogas o estudios, actividad física. Los médicos empezaron a prescribir actividad física. Y esto, que muchas personas de las que estamos hoy acá, recibimos esta indicación profesional alguna vez, ¿no? Y quizás lo obedecimos. Conviene hacer siempre lo que dicen los médicos. Y muchos de nosotros, recién cuando nos tocó eso, cuando el médico nos dijo, mira, usted tiene que hacer actividad física, fuimos y compramos nuestra primera ropa de algo que no existía hace 52 años. Y es un producto cultural que hay que mirar con mucha atención, que es la indumentaria deportiva. Esa operación de Barnard dio lugar a un cambio cultural radical en el uso del tiempo libre y en el uso creó una industria, creó una moda, creó, bueno, hoy la plata que mueve la industria de la indumentaria deportiva en los sponsoreos de equipos de todo tipo de deporte es enorme, pero también en los consumos individuales. Cualquiera que vaya a un gimnasio y no vaya conmigo va a ver que hay gente que tiene una ropa divina para el gimnasio. Mujeres espectaculares, zapatillas que ni hablar. Bueno, eso empezó ahí, no hace miles de años, empezó ahí. Seguramente los varones que tengan más de 50 años y estén acá, probablemente tuvieran excepcionalmente un short horrible que usaban para jugar al fútbol, ¿no? Pero el resto no teníamos ropa deportiva y hacíamos gimnasia con unos bombachones espantosos de algodón, todas nos acordamos, hasta hace muy poco tiempo. Entonces, después de lo que voy a llamar el hito Barnard, y así lo cito en papers que están en revistas internacionales, el jogging, esa cosa horrible, que fue el pionero total, el jogging como actividad, fue un modo de correr sin más sentido que correr. Antes la gente corría para escapar, corría para ganar competencias deportivas si era un atleta profesional. Pero un señor cualquiera no corría. Y no corría además sin propósito alguno. Digamos, esto era claro. Dar vueltas en torno a algún lago, hacerlo libremente en lugares abiertos. Todo esto el jogging, digo, fue pionero de unir actividad física más placer, para alcanzar el concepto que iba a romper finalmente y por primera vez el antiguo y clásico binarismo entre salud y enfermedad, que fue el concepto de bienestar. Que hay momentos, digamos, siempre se estaba o sano o enfermo. Y recién este concepto es un concepto muy contemporáneo en la cultura occidental, porque no lo es en las culturas orientales,
después voy a meterme mínimamente en eso, de que hay grises, y que uno puede tener alguna condición particular y estar mejor. Este concepto de bienestar es un concepto y que, bueno, que está fechado. Esto quería mostrar, cómo un concepto tiene una historia y no es algo que aparece de la nada misma, ¿no? Y que prácticas que consideramos hoy en día normales, comunes y corrientes, no siempre lo fueron así. Pero bueno, mis amigos, ha pasado medio siglo, un poco más, y creo personalmente, teóricamente, e incluso por experiencias y datos duros de mi propia formación académica y como investigadora, que ha llegado el momento de ampliar más este concepto de bienestar. Y tengo un plan que lo voy a compartir con ustedes. No es un plan mío, porque participé de un grupo que en la Universidad de Turku, en Finlandia, en el Instituto de Futuros, contribuimos a desarrollar las bases teóricas para esto, que se implementó por primera vez en el Reino Unido. Pero el terreno vinculado a la experiencia estética, no solo a los museos como lugares donde hay artes visuales, sino al espacio del museo en general y a las experiencias estéticas vinculadas a otras artes no visuales, es un ámbito donde tenemos que empezar a incluir esta idea de bienestar, digamos, y poder juntar esto que hace mucho tiempo se pudo juntar de la actividad física, como hicieron con la actividad física, poder pensar esto que contaba recién Micaela. Sería genial que un gerontólogo, en la receta en la que le pone tómese 3 Alplax, no sé qué remedio para la presión y hágase 58 millones, digo, mi mamá y mi abuela viven haciéndose 300.000 exámenes, vaya al museo, escuche música, vea 2 horas de teatro, lea un libro, pero no como una sugerencia, como una prescripción, que lo ponga de su puño y letra, le enchufe un sello con su matrícula, y algo que no es de su expertise, porque él no es un curador, es un médico, traspase las barreras disciplinares. Le puede decir, mire, esto le va a hacer bien, porque lo que el médico sí sabe es que hay circuitos cognitivos, cuestiones vinculadas a hormonas, segregación de serotonina, bueno, una vastísima literatura relacionada con lo bien que hace a la vida de la gente la experiencia estética. Entonces, este es un buen plan. Nosotros pensamos que en el sistema inglés de salud se está empezando a hacer, lo pueden ver en internet, en los hospitales públicos se les empezó a pedir a los médicos, miren, ustedes tienen que hacer esto, tienen que recetar arte, tienen que recetar experiencias estéticas, porque ustedes lo leen en los trabajos y lo dejan pasar. Entonces, parte de la función, por un lado del Estado, ustedes saben que el sistema es público, en Inglaterra es extremadamente regulado, de salud, empezó a incluir esto. Entonces, bueno, me pareció que era una iniciativa que, estando a cargo de una fundación, de una empresa de salud, y destinando mucho dinero a museos, a proyectos vinculados al arte, etc., dije, bueno, ok, me voy a poner a pensar cómo hacer esto. Fundación Medife tiene un sanatorio que es el Fino Quieto. Y dije, bueno, voy a empezar por ahí. Voy a juntar a los médicos, les voy a hablar, les voy a decir que nosotros tenemos entradas para los museos y que, además de recetas, regalen la entrada. Y que cuando va alguien, le digan, mire, usted
sáquese sangre, tómese, qué sé yo, no sé qué remedio, no quiero decir ninguno por las dudas, pero además vaya al museo, mira, y acá le damos la receta, pum pum, y la entrada para el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, es más fácil que le den una muestra gratis, porque no tuve éxito, debo decir. Es más fácil que reciban una muestra gratis de medicamento a que le den una entrada para un museo. Esto es así. Los médicos, y no como voy a decir eso, es una boludez, van a pensar que les estoy tomando el pelo, o sea, es un trabajo muy difícil de cambiar un paradigma, Pero bueno, vuelvo acá. Entonces, en este caso claramente vengo pensando que tenemos igual que llegar ahí, que se está llegando en otros lugares del mundo y que no costó menos trabajo de lo que va a costar acá. El momento en que la prescripción de experiencias de placer, pero también de provocación, porque a mí me parece que, y coincido con Micaela, no es solo la contemplación, sino que son experiencias de provocación, de interpelación, de reflexión crítica. Cuando uno ve una obra de teatro o mira la obra de un artista o escucha música, empiezan otros circuitos a ponerse en funcionamiento. Va a llegar el momento en que va a ser indicada por los expertos de salud que ya hoy saben y ya hoy leen esto en todos los journals, y que es solamente una resistencia de tipo cultural. Insisto con esto porque es un dato de la realidad. A diferencia de la actividad física, el bienestar que producen las experiencias vinculadas a lo estético amplía el concepto de bienestar, complicándolo con algo que es del orden de la satisfacción y del orden de la felicidad, que son conceptos complejos. Era más fácil la actividad física. Esto no es tan fácil. Ser feliz no es nada fácil. Correr es mucho más fácil. Entonces, me parece que hay que, por lo menos para los que nos dedicamos a cuestiones más académicas, ahí hay algo para estudiar. Qué dificultades como cultura tenemos en vincularnos con la felicidad, qué niveles de censura en torno a eso, ¿no? Qué pocas cosas nos permitimos, no solamente las personas mayores, sino los jóvenes, los niños, o incluso por qué para los jóvenes algunas experiencias requieren de ser tan extremas. Bueno, hay muchas preguntas vinculadas al orden de la felicidad y del bienestar que son para avanzar con más detenimiento. Pero también cuando Marta me invitó, me dijo, contalo de tu experiencia en los países nórdicos. Entonces yo, al modo de como Micaela contó con su mamá, les cuento que a mí me tocó vivir en Finlandia. Y yo viví con hijos muy chicos que iban al colegio. Ustedes escucharon hablar de la educación finlandesa, probablemente como una panacea, como la mejor educación del mundo. Bueno, eso pasa cuando uno es finlandés. Cuando uno es de otro lado, empieza a ver que los chicos van al colegio poco tiempo. Ese es el primer asunto. Van poco tiempo. Máximo 5 horas. ¿No? Acá los chicos van extendidas, la jornada extendida es muy común. Lo máximo que llegan a ir es 5 horas. Primer grado, clase de respiración. Nosotros respiramos hace un rato acá y nos relajamos y por ahí nos costó. Imagínense, se sientan en círculos, respiran un día, 2 días, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Hablemos de lo que nos pasa. Es el segundo capítulo de la educación finlandesa.
todos cuentan algo, yo hice esto, yo vi esto, primer grado, segundo grado. Y yo decía, bueno, ¿cuándo van a escribir? ¿Y cuándo van a leer? Y con lo difícil que es el finlandés, ¿por qué no aprenden algo? Y todo el tiempo así. Y salgamos a hacer experiencias en el parque. Y mañana vamos de campamento 3 días a buscar fósiles. Y pasado vamos a hacer un herbario. Bueno, esto va a terminar cuando termine el verano. No. Pasaron años haciendo muy poco de lo que nosotros consideramos escolarizarse. El trabajo de la escuela es un trabajo muy distinto. Es un trabajo que forma personas para vivir en ese entorno. Es un modelo imposible de trasplantar. Es un modelo pedagógico que modela y templa para vivir en otro mundo, en el mundo nórdico. ¿Por qué me parece que esto es importante? ¿Qué aprendí yo de eso? ¿No? En los países nórdicos hay una gran modificación de los ciclos circadianos, vinculados al sueño y a la vigilia. En esos lugares donde la luz es prácticamente inexistente durante 5 meses, es de noche, y difícil de mitigar durante el verano, o sea, todo el día es de día, que es casi peor que la noche. El concepto de bienestar está ligado a la salud y ahí yo aprendí cosas que después pude trabajar teóricamente. Hay muchos dispositivos mecánicos o tecnológicos para suplementar la realidad de las condiciones de vida. De hecho, todos en la casa teníamos unos aparatos que nos poníamos rayos UVA para simular el sol y evitar entrar y ser un número más en la epidemia de depresión que hay en los países nórdicos. Es muy difícil la vida puertas adentro. Uno vive con gente con la que tiene que aprender a llevarse bien. Acá te peleaste con tu marido, abrís la puerta y volvés mañana. Pero allá no, porque allá tenés que quedarte adentro. Hay mucha violencia doméstica, hay mucho alcohol, y todo eso pasa fuera de la vida social. Seguramente mucha gente de la que está hoy acá en el auditorio habrá visto películas del Dogma 95 o habrá visto series truculentas sobre la vida policial. Bueno, ese es el lado B, digamos. Pero también hay una sociedad muy próspera, muy organizada y muy promotora de experiencias de bienestar. ¿Qué pasó? Hubo investigaciones, hay una asociación que reúne a todos los países nórdicos que se juntaron y dijeron, bueno, llamemos a expertos de todas nuestras universidades. ¿Qué se sienten? Turku lideró ese proceso en el Instituto de Futuros. Es muy arriesgado y muy imprudente comparar esos objetivos, que son 6, no son más, a los que se llegó. Pensar que eso sea aplicable en un país como el nuestro. Porque primero, el 1 es tener todas las necesidades básicas satisfechas. Nosotros vivimos en un país muy desigual y muy injusto. Entonces, pero bueno, hagamos una abstracción. Y la lista se completa con otros 5, que es vida social y comunitaria con lazos significativos en el paradigma ¿qué es el bienestar? Sustentabilidad ambiental y sanitaria. Respirar un aire bueno, comunidad con la naturaleza. Accesibilidad y acceso a la educación y a la salud. Condiciones laborales satisfactorias. Y cuando tocó definir satisfactorias,
fue muy complejo, porque la idea del dinero es una idea, en el modelo protestante es otra que en el modelo judío-cristiano que tenemos nosotros, pero fue interesante. Y el último tenía que ver con el tiempo libre. Tomo estos parámetros porque los considero, incluso para la Argentina, una guía. Son un importante desafío para nosotros. Un desafío en términos de creación de oportunidades, de modos de acercar e incluir la experiencia estética como contribución al bienestar, en este sentido ampliado que les decía antes, ¿no? Un bienestar que incluya todos los modos de arte. En la Constitución finesa, Finlandia es un país muy joven, tiene 101 años. En la Constitución finlandesa se incorporó, en el momento, no hace 11 que se reformuló, se incorporaron dos palabras que son de los pueblos originarios de América Andina y que ya aparecían en la Constitución de Ecuador. ¿Qué es esto? Cuando alguien nos caso. Esas palabras son la definición de bienestar. Y están, las dos palabras son sumak kausai. Cuando yo por primera vez me dijeron, mira, estas palabras son las que mejor definen para los pueblos nórdicos y son las palabras que están definidas como bienestar por los pueblos ancestrales de la América Andina, yo dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Los países nórdicos tienen estas cosas tan diferentes. Estos son términos milenarios, me explicaron ellos a mí, y nombran un modo de estar en el mundo, una armonía con la naturaleza, con los demás y con uno mismo. Pero Sumak Kausai, me dijeron, no es una guía espiritual, no es una metafísica, no es un ideal, no, es un programa, y los nórdicos lo definieron así, estético-político. Estas palabras de la lengua aymara de hace miles de años son en los pueblos nórdicos un programa estético-político. Yo casi me desmayo de ignorancia pura. Me dijeron, todos los pueblos originarios americanos reflejaron en sus cuerpos y en los objetos de su vida diaria un mundo de sonidos, de olores y de colores, que no eran, como son ahora muchas de las cosas que nosotros consumimos, productos, sino emblemas de sentido y de pertenencia. Ese modo del arte es el arte que produce bienestar. Ese es el arte y la experiencia estética que pone a funcionar todas las endorfinas, las que es capaz de, como bien decía Micaela, de dar sentido a lo que uno ve, a la danza, al teatro, a la música, y de sentirnos parte de un colectivo, de que no estamos solos. En estos tiempos en que los museos, como espacios de y para el arte, deben, y acá otra vez creo que es un imperativo, porque ya lo están siendo, ser repensados integralmente. Creo que esta experiencia finlandesa que me llevó a conectarme con cosas de la América Andina, que por supuesto, como tengo una formación enciclopedista y europeocéntrica, no conocía, me parece que ilustraron de una manera casi violenta para mí y orientaron mucho mi práctica y mi reflexión teórica. Porque no podemos tener más museos que no sean inclusivos, que no contemplen la diversidad, que no problematicen el medio ambiente, que no hablen
con inquietud, con dinamismo y con proyectos de puertas hacia afuera de las cosas que pasan. Todo eso es algo que va a contribuir a la salud más directamente que nada, digamos. Y bueno, y yo seguiré trabajando con todo para que los médicos receten todas estas cosas. Pero creo que es algo quiero decir esto. Yo estoy, por mi trabajo, muchas veces en museos de las provincias argentinas. Y ahí más trabajo hace falta. No solo más patrimonio, modernización, ayudar a que los edificios estén mejor, bueno, todo lo que ustedes deben saber, mucho mejor que yo, sino realmente incluir lo que pasa en cada lugar. Hay muchas experiencias culturales por fuera de los museos y creo que los museos, así como la ciudad, es muchas veces la ciudad de Buenos Aires un entorno tan facilitador y tan promotor, creo que en los museos del interior, si hay alguien, no del interior, de las provincias, hay muchos. Si hay alguien, creo que esto es también un desafío para ustedes, ¿no? Hay muchas cosas pasando en los lugares donde la gente vive. Y conectar eso con, vuelvo otra vez a este sentido amplio de bienestar, de dar sentido y pertenencia, creo que va a mejorar no solo los museos, sino la salud de todos nosotros. Gracias.